Julio, muchas gracias por participar. Como ya saben, este grupo de jóvenes retinólogos dedicado, pues nuestro objetivo es que los jóvenes retinólogos tengan un espacio en la parte académica, científica y como gremio. Esta iniciativa es liderada por el doctor Carlos Mario Rangel, el doctor César Atencia, el doctor Carlos Felipe Peñaranda, la doctora Denisa Anaya y por mí, Catalina León. Nuestras actividades a realizar principalmente pues, son casos clínicos desafiantes, ya sean diagnósticos clínicos o quirúrgicos, crear un grupo de investigación, ya estamos iniciando actividades, hacer otra parte de controversias en retina, otras sesiones y a final de año están todos muy invitados, vamos a realizar un concurso de conocimientos en retina. El día de hoy vamos a tratar sobre desprendimiento de retina complejo y vamos a tener la participación del doctor Eduardo Viteri de Foscal Internacional, del doctor Willy Carpio de Fundonal, la doctora Silvana Bamón de la Javeriana de Cali y el doctor Daniel Pérez de Univalle Cali. Tenemos dos invitados internacionales muy especiales. Muchas gracias por asistir, el doctor Mario Sarabia y el doctor Ezequiel Rosendi. El doctor Ezequiel Rosendi es ex jefe de sección de retina del Hospital La Gleice, jefe de retina del Hospital El Cruce y expresidente de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio. El doctor Mario Sarabia es jefe de servicio del Hospital Universitario Austral Pilar, provincia de Buenos Aires, director del curso de posgrado de la Asociación Panamericana de Oftalmología, presidente de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio, investigador principal en oftalmología de la Universidad de Investigación Clínica del Hospital Universitario Austral y fue jefe de cirugía del Servicio de Oftalmología, director del programa de prevención de ceguera por ROP. Bueno, les Muchísimas digo, gracias. te pido disculpas, Catalina, pero tengo que aclarar que no soy más jefe de servicio, eso, le falta Bueno. actualizar a eso, así que mil disculpas y el error es mío porque no les mandé, así que ustedes lo tomaron de otro lado. Pero debía aclararlo ya que era en público. Gracias. Listo, doctor. Perfecto. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a todos los participantes y podemos dar inicio a la sesión de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la presentación del doctor Viteri. Muchas gracias por la introducción y muy buenas noches a todos. Quiero empezar agradeciendo al resto de mi equipo de Fellowship en Foscal Internacional, a mi profesor el doctor Juan David Arias y a mi ex cofellow la doctora María Margarita Parra. Todos sabemos que el perfluorocarbono líquido tiene varios usos dentro de la cirugía de retina, pero específicamente hoy vamos a tratar acerca de Qué su pena. función. Eduardo, estás compartiendo la pantalla incorrecta. Perdón, vamos entonces a repetir nuevamente. Un minutito. Y probemos otra vez. Entonces, Correcto, ahora sí estás. gracias. Muchas gracias por la introducción y muy buenas noches a todos. Quiero empezar agradeciendo al resto de mi equipo de Fellowship en Foscal Internacional, a mi profesor el doctor Juan David Arias y a mi ex cofellow la doctora María Margarita Parra. Todos sabemos que el perfluorocarbono líquido tiene varios usos dentro de la cirugía de retina, pero específicamente hoy vamos a tratar acerca de su función como un agente tamponante transitorio en los casos complejos. Este caso trata de un hombre de 65 años proveniente de Aruba, fuera de la ciudad. Acude con nosotros por un trauma ocular en el ojo izquierdo con un fragmento de una teja de asbesto como vemos en las diapositivas. El ojo derecho no Eduardo muestra alteración, no pero en el está ojo del corriendo. trauma, que es el Pena, izquierdo, la Eduardo visión es perceptible. no está corriendo. Perdón, entonces probemos nuevamente una vez más y si no lo hacemos en directo.
Buenas noches y muchas gracias por la introducción. Quiero agradecer a mi equipo de Foscal Internacional, al doctor Juan David Arias Aristizábal como mi profesor y a mi cofellow, la doctora María Margarita Parra. No, otra vez. No. Sabemos, lo ven ahora, lo probamos antes de empezar, si no entonces lo hacemos directamente. Mejor. Sí, porque no. Sí lo probamos, pero no te corre ahora. Mm, Podemos salir más adelante. Mil disculpas. ¿Les parece bien? No sé si están de acuerdo mientras la edito para poder presentarla directamente. Sí, de acuerdo, podríamos seguir. Willy, ¿estás listo? ¿Podemos seguir con la charla del doctor Carpio? Listo, ya la pongo. Bueno, entonces el doctor Willy Carpio nos va a presentar el abordaje del desprendimiento de retina con PBRC o PBRD. El doctor es fellow de Fundonal. ¿Está viendo mi pantalla? Sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Willy Carpio y junto con mis profesores vamos a hablar sobre proliferación vitreoretiniana, grado C-D, en el desprendimiento de retina. Este es el contenido de la presentación. El PBR es una enfermedad fibrótica no angiogénica con una incidencia del 5 al 10%, siendo mayor y más agresiva en niños, traumas y en procesos inflamatorios. Es una reacción celular compleja como respuesta a procesos de cicatrización, en donde intervienen citoquinas, moléculas inflamatorias y diferentes tipos de células que formarán membranas contráctiles. Los cambios en el conocimiento de la patogénesis del PBR se ven reflejados en las diferentes propuestas de clasificación. Esta clasificación de 1983 gradúa el PBR en A, B, C y D, de acuerdo a las características que muestro en la tabla de la izquierda. Sin embargo, esta clasificación ignora la proliferación anteroposterior y se considera una clasificación estática, por lo que en 1991 el doctor Mackemer la actualizó, cambiando los grados C por CP y D por CA. En estos casos se considera la proliferación anteroposterior y se tienen en cuenta las características de las membranas, como el tipo, la localización y las diferentes características. Nuestro caso clínico, un paciente masculino de 31 años quien refirió disminución progresiva de la visión, dolor y ojo rojo izquierdo desde hace 7 meses. Como antecedentes, neuroretinitis por sífilis tratadas en este año, la agudeza visual en movimiento de manos. En el segmento anterior, sinequias posteriores y catarata. En la ecografía se evidenciaba desprendimiento de retina en embudo abierto y en el fondo de ojo encontramos acúmulo de pigmento en la retina, los bordes del desgarro enrollados y pliegues estrellados, difusos y fijos en el polo posterior. ¿Cómo abordar este caso? Usamos anclaje escleral, el cual nos permite acortar la circunferencia ocular, por lo tanto aliviamos tracción vitreoretiniana y transretiniana. Esta genera fuerzas que promueven la adherencia retiniana y da soporte a los desgarros o defectos retinianos. En este caso estamos colocando una banda 240. Posteriormente se realiza la vitrectomía central y se completa con la periférica, observando membranas en el área macular. Una vez identificadas las membranas, procedemos a removerlas. La remoción es sencilla en estadios tempranos y menos adherentes, requiriendo de segmentación y delaminación en estadios más tardíos y fuertemente adherentes. El objetivo es minimizar el trauma hacia la retina, eliminar fuerzas tangenciales y traccionales y reducir la reproliferación. Empezamos la remoción de membranas desde el centro hacia la periferia. Para esto empleamos una pinza. Hacia la periferia, notamos que la adherencia es más fuerte, produciendo sangrado al intentar su remoción. En este caso empleamos la endoluz como un punto de apoyo.
Removemos los restos de membrana con el vitreófago e inyectamos PFC para estabilizar la retina. Posteriormente a esto, intentamos nuevamente remover las membranas en periferia temporal, sin éxito, debido a su fuerte adherencia. Por lo que pasamos a remover membranas en otros cuadrantes. Se realiza retinectomías cuando no se puede reaplicar la retina por acortamiento y contracción. Esto cuando hay rigidez retiniana, pliegues fijos y persistencia de membranas. Es un procedimiento relajante que libera zonas de tracción, reduce la recurrencia de PBR y permite conservar la retina del polo posterior. Delimitamos la retinectomía con endocauterio e inyectamos más PFC para estabilizar la retina y procedemos a realizar la retinectomía con el vitreófago. Esto sobre las marcas del endocauterio, evitando así el sangrado de vasos. Se intenta remover membranas de PBR subretiniano sin éxito, por lo cual ampliamos la retinectomía con el vitreófago. Bajo aire, vamos a extraer los restos de fluido subretiniano con la cánula y procedemos a aplicar láser en los bordes de la retinectomía y el resto de cuadrantes. Para finalizar, usaremos sustitutos vítreos como el aceite de silicón o gases de acción prolongada. Estos ejercen presión sobre la retina desprendida y contribuyen a su adecuado posicionamiento. Adicionalmente, sirve de barrera para evitar el ingreso de fluido al espacio subretiniano a través de los bordes de retinectomía o desgarros. Ambos sustitutos son efectivos para este propósito, según lo descrito en el Silicon Study. Los desafíos al operar desprendimientos de retina con PBR van a ser la presencia de hemorragias retinianas, persistencia del desprendimiento por rigidez de la retina, desgarros iatrogénicos al remover las membranas y alteración anatómica y funcional. Puede existir inflamación prolongada después de la cirugía, sobre todo si hay restos de membrana o hemorragia. Esta imagen corresponde al posoperatorio de 2 semanas, con una agudeza visual de cuenta de 2 a 1,5 metros, en donde observamos que la retina se mantiene adherida. Para concluir, el PBR es la causa más frecuente de falla en la cirugía de desprendimiento de retina. Debido a que participan muchos componentes y mediadores celulares, las opciones terapéuticas de inhibición pueden ser difíciles de conseguir. A pesar de que la adherencia retiniana se pueda lograr con diferentes cirugías, el pronóstico visual sigue siendo reservado. La identificación temprana es importante para modificar la técnica quirúrgica y hacer una cirugía combinada de vitrectomía con banda escleral. Muy bien, doctor Carpio. Quería preguntarles entonces, bueno, démosle paso primero al doctor Mario Sarabia y al doctor Rosendi. ¿Qué técnicas usan y qué experiencia tienen en PBRD y PBRC? Arranco yo, vos, Mario. Sí, vos Juqui, dale. Bueno, gracias, Denis, por la pregunta. Mira, muy bueno el caso que mostraron recién, la verdad que muy difícil porque los pacientes con desprendimiento de retina, con PBR, asociados a algún tipo de inflamación, como este paciente que era HIV y tenía sífilis, creo, hacen unas PBRs terribles y son muy difíciles de manejar. Son muy difíciles de manejar. Yo lo que hago un poco diferente al video que mostraron recién es que uso una banda más ancha, no tan chiquita, de 40 creo que era la que estabas poniendo. Yo uso una banda de 6 milímetros, de 40. Uso una banda de 6 milímetros y trato de hacer una indentación ancha. No que idente mucho, pero sí larga, ¿no? Ancha, anteroposterior. O sea, una buena indentación periférica. Y después pasa eso que te pasó ahí, ¿viste? Siempre que uno intente hacer, ir pelando las membranas en la periferia son las más difíciles. Y por lo menos en mi caso, antes de hacer o decidirme a hacer una retinectomía, pruebo
de cualquier forma para tratar de evitar hacer la retinectomía. La trato de evitar, y eso son un montón de horas de cirugía además también, ¿eh? Y ahí pondré un chandelier, trataría de hacer una iluminación con un delaminador, con una pincita, y de a poco vas haciendo la disección, vas buscando llevar primero la hialoides lo más periférica posible, después ir pelando todas las membranitas que uno considera, ¿no? Y después otra cosa que a veces cuando uno ve PBR de tipo A o la anterior, o el grado C, pero que esté anterior, lo que pasa es que la retina se repliega sobre sí misma y se acorta, y eso ya es muy difícil de solucionar. Eso ya, y ahí en esos casos, a pesar de la orientación, muchas veces terminas haciendo una retinectomía, ¿no? Para resumirlo, está buenísimo, muy difícil el caso que manejaste, que operaste, y uno tiene que tener en la cabeza que cuando opera los pacientes con retina asociada a inflamaciones hacen PBRs muy severas, y cuando uno hace la retinectomía muchas veces eso se retrae todo para el polo posterior y queda una retinectomía enorme, mucho más grande de lo que uno pensaba hacer. Así que inicialmente trataría de evitar la retinectomía, apelaría por cualquier sentido y forma, y si no queda otra, bueno, a veces no queda otra y hay que hacerlo igual. Pero te felicito porque el caso es muy difícil. Bueno, doctor, muchas gracias. Sí, este caso fue un caso desafiante, el cual operamos con la doctora Charlotte. Definitivamente nosotros también tratamos de evitar retinectomías tan extensas y pues simplemente hacer retinectomías. En este caso en particular, las membranas estaban tan adheridas que empezamos a hacer algunos desgarros iatrogénicos, por lo cual se decidió hacer la retinectomía al final. Yo creo que colocar la banda escleral nos ayuda mucho también en estos casos de retinectomía, sobre todo para que no se desplacen, no se corran, y pues también nos permite hacer una menor retinectomía. Pero bueno, gracias por sus comentarios. Marito. Bueno, yo también coincido, un caso difícil, desafiante, pero la verdad es que recién estaba pensando, ¿no? Ustedes justamente, que hablábamos antes de entrar al aire, de que ya estamos viejos, Cookie, y les puedo contar, digamos, que de los últimos 25 o 30 años que vengo escuchando esto, y prácticamente las presentaciones se refieren siempre a lo mismo. Yo creo que la PBR es el capítulo vergonzante de la retina, porque no ha cambiado nada desde que yo empecé a hacer oftalmología hasta ahora. Prácticamente nada ha cambiado. Eh, los pacientes que empiezan a hacer PBR, bueno, ya entran como en una especie de capítulo heroico, donde nosotros vestimos de luto a los pacientes, y si conseguimos que la retina esté aplicada, es un éxito, pero sabemos que son pocos los casos que resultan con un buen desempeño funcional. Y eso cuando hablamos de los casos que nos fue bien. Cuando hablamos de lo que nos fue mal, sabemos que vamos a terminar mal, son más 2, 3 y 5 cirugías, y un paciente agotado, y nosotros también. Y hay veces que conseguimos un éxito y que nosotros creemos que es un éxito, el paciente no entiende de qué nos ponemos contentos. En fin, creo que miren, cuando el año que yo empecé a hacer oftalmología, fui en el Congreso Argentino, hubo una conferencia magistral del doctor Dodds, que era un retinólogo muy importante. Ustedes son muy jóvenes, un retinólogo muy importante acá en Argentina, y me acuerdo que el título de la conferencia era PBR, una batalla equivocada. Eso, si no me acuerdo mal, fue algo así como, no sé, el 2000, no, el 96, 90, alguna cosa así. Bueno, la cuestión es que hoy estamos exactamente en el mismo punto. ¿Cuál era el planteo de Dodds? Que estábamos tratando mecánicamente un proceso que es biológico y dinámico.
y seguimos en lo mismo, no tenemos una medicación hoy para resolver esto y francamente eh, lo que hay que tratar de Bueno, hacer. el concepto está bien, Mario, pero lo tenés que operar, o sea, si no, pensando así, entonces... No, no, está claro, pero no, está claro, a lo mejor me puse muy filosófico, pero cuando veo esto, te pasaste no un sé si poco. no sé si no, pero no sé si te pasa a vos que empezás a ver esto, y yo me lo imaginaba al doctor operando, y digo, oh, qué angustia operar a estos pacientes, y cómo terminás, No, empezás a un hacer poco ginectomía. el punto que marcás, Mario, está buenísimo porque es verdad lo que vos decís, es totalmente cierto. Entonces ahí uno tiene que ir al principio de todo. O sea, ¿qué pasa? Que estos casos que vos tenés un paciente con sangre o con inflamación lo tenés que operar enseguida para que no te aparezca la Bueno, PBR o que aparezca lo menos posible. exactamente, iba a eso, que digo que justo me agarraste con esa. Lo que digo es, uno cuando está en el quirófano se disfraza de Superman y hace lo que quiere, o lo que puede. Pero la verdad es que al transmitirle esto de que hace 30 años que estamos hablando de lo mismo, es que uno se da cuenta de que el mejor consejo que les puedo dar a ustedes que tienen 25 años menos en esto, es que eso, que traten de prevenir llegar a ese punto. Porque esto a veces pasa que, bueno, el paciente, o tenemos fecha, pero bueno, y si no lo pasamos para dentro de 15 días, porque total, ya pasó los primeros días y no tenemos quirófano. Esfuércense por no llegar a eso, porque una vez que están en ese baile, las chances son las que son, y son bastante modestas. Ahí, reforzando el concepto para dónde lleva Mario la discusión y que creo que son las dos, más allá de la habilidad de cada uno, no importa, las dos herramientas que uno como oftalmólogo puede manejar son dos. Es operarlo lo antes posible al dependimiento de retina y la segunda es que la primer cirugía sea lo más prolija posible y lo más exitosa. O sea que en cuanto empezás a repetir cirugías hay menos chance de arreglarlo. Ese es el otro concepto. De acuerdo. Tratar de solucionar todo con la primera cirugía, tener la estrategia de que con una Claro, cirugía lograr pegarla. son cirugías para cirujanos que tienen que ser muy cuidadosos y muy prolijos. O sea, si empezás a entrar a romper, que sangre, que a todos nos pasa y nos va a seguir pasando, ¿no? Eso ya, pero el concepto es estadísticamente probado que cuanto más veces entra el paciente al quirófano, menos chance hay de curarlo. Es así. Totalmente. De acuerdo. Muy bien. Vamos a dar la palabra al doctor Abdala. Doctor Abdala, ¿tienes el audio apagado? Ya, ahora sí, buenas noches. Estoy de acuerdo con el doctor Rosendi y con el doctor Sarabia completamente, que estas patologías tenemos que manejarlas bien y desde un principio. Y quiero aprovechar para felicitar al doctor Carpio porque me agrada sobremanera que ustedes, felos, estén metidos en este tipo de cirugía, porque esta es la vida real. Nosotros tenemos bastante experiencia acá en Barranquilla con PBR, desafortunadamente no es un orgullo, es una tristeza tener tantas PBRs en nuestros pacientes, inclusive primarias, doctores, que las recibimos de pacientes que tienen 1, 2, 3, 4, 5 meses sin haberse operado de un desprendimiento de retina por el sistema de salud. Entonces, tuvimos la experiencia de operar muchos pacientes con PBR primarias y obviamente también PBR secundarias, ¿no? Y el manejo hay que hacerlo agresivo. Estos pacientes para operarlos una sola vez, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entre más cirugías hagamos es peor. Entonces tenemos que medir exactamente qué es lo que vamos a hacer. Obviamente yo pongo un cerclaje, yo soy de la escuela de esponjas, yo coloco una esponja 504 a la mitad que me dé una indentación más amplia, ¿no? Y más suave, ¿no? Que no tengo que apretar tanto el ojo para poder indentar y hacer una vitrectomía exhaustiva de todos los pelajes. Y en ese momento es que nosotros tenemos que decidir si hacemos retinectomía o no. Si la retina cuando tú colocas perfluoro, Willy, no se aplana suavemente, queda arrugada, como dice el doctor, foldeada sobre sí misma, hay que hacer una retinectomía.
Y si tomas la decisión de hacer una retinectomía, tiene que ser, en mi experiencia, retinectomía inferior de 180 grados. No menos que eso, porque si no, se contraen los cuernos y tienes un DR recidivante, ¿no? Un buen pelaje, una buena retinectomía. En estos casos de PBR C2, C3, D1, podemos lograr el éxito anatómico, no el éxito visual, el éxito anatómico para que este paciente luego veamos con cuánta visión va a quedar. Y yo al final, después de mucho tiempo, a todos estos pacientes les dejo un polvillo de triamcinolona antes de colocar el silicón, siempre utilizo silicón. Me formé en la escuela de gas, pero pasé a silicón porque en mis manos el silicón en PBR da mejores resultados en mis manos que el gas. Entonces, antes de colocar el silicón, les dejo un polvillo de triamcinolona y eso creo yo que nos ayuda a evitar recidivas, ¿no? Y tener mejores resultados quirúrgicos porque manejan la inflamación. La triamcinolona nos ayuda en parte al PBR y puedes lograr mejores resultados anatómicos. Pero te felicito, Willy, por estar metido como fellow en estas cirugías. Eso es interesantísimo porque vas entrenando tu mano en estas cirugías y no hay que tenerle miedo a un PBR. Los podemos pegar con buenas técnicas como lo que estás haciendo. Aprovecho para que me saludes a tu papi cariñosamente allá en el Perú. Gracias, doctor. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, vamos a darle paso al doctor Viteri y quedo pendiente de darle paso al doctor Arias ahora en el caso de Eduardo. Entonces, creo que ya podemos correr el video del doctor Viteri. Entonces, Eduardo Viteri es fellow de Foscal Internacional y nos va a presentar el caso de perfluorocarbono líquido como tamponante transitorio. Está sin audio, Cata. Muchas gracias por la introducción y muy buenas noches a todos. Quiero empezar agradeciendo al resto del equipo de Fellowship en Foscal Internacional, a mi profesor el doctor Juan David Arias y a mi ex copelo, la doctora María Margarita Parra. Todos sabemos que el perfluorocarbono líquido tiene varios usos dentro de la cirugía de retina, pero específicamente hoy vamos a tratar acerca de su función como un agente tamponante transitorio en los casos complejos. Este caso trata de un hombre de 65 años proveniente de Aruba, fuera de la ciudad. Acude con nosotros por un trauma ocular en el ojo izquierdo con un fragmento de una teja de asbesto, como vemos en las diapositivas. El ojo derecho no muestra alteración, pero en el ojo del trauma, que es el izquierdo, la visión es percepción de luz. Se observa claramente un ifema de un 100% en la cámara anterior y unas suturas conjuntivales secundarias a una peritomía exploratoria en su lugar de origen que no reportan ningún tipo de trauma penetrante. El segmento posterior no era valorable en el examen, por lo que se solicita una ecografía ocular modo B, en la que en este caso podemos observar un desprendimiento de la hemorragia vítrea, desprendimiento coroideo. Empezamos la cirugía dando un manejo del segmento anterior, evacuándolo bajo un conformador de cámara anterior y una pieza de vitrectomía, y posteriormente tratamos de retirar con mucho cuidado vía anterior la catarata, preservar el saco capsular utilizando para mayor soporte un anillo de tensión capsular y luego pasar al segmento posterior, donde vemos en primer lugar una hemorragia muy densa. Vamos a ir haciendo una vitrectomía cuidadosa, recordando que la retina está desprendida, y vamos descubriendo los distintos daños como un desprendimiento coroideo y varios regmas. Entonces, en primera intención vamos a tratar de mejorar la visualización, pero esto es difícil producto de varios resangrados, a pesar del uso de perfluorocarbono, y como veremos a continuación, cada vez que tratamos de extraerlo, que lo habíamos utilizado para estabilizar la retina, vamos a ver que la sangre aparece nuevamente, y esto pues va dificultando el manejo o la corrección de la patología. Sin embargo, pues tratamos de concentrarnos y la mejor medida posible ir reparando los distintos cambios en la periferia, asegurándonos de que la retina queda adherida, pero ya pensando que puede haber alguna herida penetrante escleral no descrita, no encontrada, que esté generando esta dificultad.
Entonces vamos a decidir en este caso utilizar un agente tamponante a mediano o largo plazo y vamos a empezar con el perfluorocarbono. Siempre utilizamos una mezcla, vemos cómo lo vamos inyectando con el ojo siempre en el nervio óptico y finalmente la inserción del silicón también en esta institución de 5000 centistogas. Y así termina la cirugía en un primer lugar. 3 semanas después y luego un seguimiento clínico estricto, el segmento anterior se observa muy bien y en esta imagen el montaje, la retina adherida con el desarrollo de unas membranas epirretinales superiores y en la interfase aquí vemos el nivel de líquido de perfluorocarbono con el silicón con el paciente en posición erguida. El OCT estructural de la mácula nos permite observar que la retina está adherida y la arquitectura está muy bien conservada o empezando a regenerar en este momento. Como en todas cirugías prolongadas o el uso de líquidos pesados o múltiples intercambios, la capa de fibras nerviosas es una preocupación esencial para nosotros, pero el OCT nos demuestra que de manera objetiva no hay, digamos, un cambio significativo y ya esto nos habla de que puede haber un buen pronóstico, es un buen momento para la segunda intervención, que siempre es una decisión controversial o de difícil criterio. Bueno, luego, cuando decidimos retirar los agentes tamponantes, empezamos con la aspiración del silicón. Este va a salir en su mayoría, sin embargo, al final se va a ver esta pequeña burbuja en la parte posterior, túrbida o mate, producto de las impurezas que se asocian a ellas, y posterior a ello, y esto es importante, detrás de ello el perfluorocarbono remanente. Entonces hay que atravesar la burbuja para llegar al perfluorocarbono, aspirarlo, y luego finalmente esta burbuja queda libre, se puede levitar y terminar de aspirar con el sistema de fluidos viscosos. Esto ya nos va a permitir manejar los cambios remanentes o nuevos que hayan generado, como por ejemplo la disección de las membranas epirretinales que veíamos, un láser complementario y sobre todo lavar muy cuidadosamente y estos posibles sitios donde el perfluorocarbono pueda esconderse. Finalmente, y luego pues de terminar de trabajar en esta retina, podemos dar una segunda inyección de silicón, ya solamente silicón, y esto permitiría facilitar su sitio de origen. En esta imagen a pseudocolor de amplio campo observamos que un mes luego de la inyección del nuevo silicón y la disección complementaria y láser, la retina se encuentra adherida y hay unos cambios asociados al desprendimiento corroideo en la periferia. Un mes, pues la agudeza está en 20-200, pero el OCT estructural llama la atención por la presencia de algunos pliegues retinocoloideos secundarios y confirmado en este caso a una hipotonía ocular, la presión está en 4, por lo que decidimos analizar el caso más profundamente. En este OCT Swepsors también de segmento anterior nos permite observar que hay una diálisis iridiana y un desprendimiento del cuerpo ciliar que pueden estar explicando los cambios de hipotonía, por lo cual decidimos dar un manejo quirúrgico. Posterior al tratamiento con un cerclaje escleral en 360 grados y crioterapia, vemos que la presión responde muy bien, en este caso en 13 milímetros de mercurio, y la retina, con esta imagen de campo amplio, se observa en un buen estado, una agudeza visual de 20-100. Además, en el OCT estructural, el polo posterior se encuentra con una adecuada arquitectura y el segmento anterior se observa sin recurrencia del sangrado, por lo cual consideramos es un resultado satisfactorio. Muy bien, entonces los puntos importantes de hoy son que el tamponamiento con perfluorocarbono obedece a un concepto de control de daños, es decir, enfocarnos en las cosas prioritarias, preservar arquitectura o presión y darnos oportunidad en un segundo tiempo dar un manejo definitivo. Es temporal, entonces cada caso individualizado debe decidirse cuándo es el mejor momento para retirarlo. Y aunque esto pueda asociarse a una respuesta inflamatoria, responde muy bien al uso de esteroides tópicos y en nuestro caso mezclándolo con silicón. Muchas gracias. Muy bien, Eduardo, súper. Muchas gracias. Sí, ahora que dices lo de mezclándolo con silicón, te iba a preguntar eso, ¿qué superioridad tiene mezclar el perfluoro con el silicón versus hacer un llenado completo de perfluoro? Digamos, esto es una experiencia anecdótica y lo discutíamos justamente bastante con el doctor Juan David Arias, que por supuesto también fue quien realizó también la cirugía. Y en la experiencia que se ha tenido en la institución es usando solo el perfluorocarbono, a veces por la baja viscosidad y la dispersión que tiene, puede facilitar la migración al segmento anterior y algunas de las complicaciones asociadas. Consideramos tal vez que el uso de un silicón adicional funcionaría como una especie de barrera, colocando cada uno de los agentes tamponantes en su sitio, el perfluorocarbono con mayor peso, siempre pues más posterior o inferior en el caso, y aislándolo de cierta forma, ¿no? Pero pues es algo que estamos probando constantemente y nuestra experiencia nos ha ido mejor que usando solo perfluorocarbono, pero ese sería un poco el concepto.
¿Y en qué posición mantienes al paciente? Eso es muy importante. Entonces, en un primera instancia, como el perfluorocarbono, nos interesa que esté, en el caso específico que presentamos ahora, manteniendo la presión, la arquitectura del polo posterior en la mácula, le pedimos al paciente que esté en posición boca arriba, ¿no? Entonces, de esa manera realmente ejercemos el mayor efecto y es un poco más cómodo para ellos. Pero es un buen punto. Muchas gracias. Y en este caso tenías la cápsula posterior íntegra, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Y evitas el silicón hacia la córnea, pues. Así es. Ok, perfecto, súper. Muchas Sí, gracias. gracias. Sí, y varias de esas condiciones, pues lo que hacen de que no se pueda usar en todos los casos, no es, digamos, 100% para todos, hay que considerar ciertas cosas y eso lo hizo un buen candidato. Muy interesante. Me gustaría preguntarles, ¿con la sacada del silicón y el perfluoro no se les vuelve el silicón viscoso o al mes todavía no ven ese problema? Puede variar, ¿no? En este caso lo hicimos en 21 días, pero sobre todo, digamos, una de las cosas que uno empieza a ver, sobre todo en los casos de hemorragia, es que el silicón empieza a adquirir estas condiciones. En nuestro caso utilizamos el de 5000 centistox, entonces es un poco más estable, pero en la aspiración siempre nos ocurre esa separación y dejamos esa pequeña burbuja final para extraer el perfluoro antes y finalmente queda solo el silicón y así es como lo extraemos. Ok. Muy bien. Doctor Sarabia. Ahí, sí. A ver, sí, yo lo he usado mucho y desde hace tiempo, y creo que he tenido todas las complicaciones posibles, así que las puedo contar. Usualmente tuvieron muy bien las preguntas que hicieron, porque usar silicón, de llenar todo el ojo de full fill de perfluorocarbono, perdón, eh, muchas veces es una respuesta, tiene una respuesta buenísima, realmente es un placer incluso ver los pacientes, pero en ocasiones todavía no se sabe por qué, porque esto no me voy no les voy a contar la literatura, pero no se sabe por qué, pero hay algunos pacientes que terminan perdiendo visión, no se sabe si es el peso, se acusa a cuestiones químicas de un determinado perfluoro u otro, pero te puede pasar que quede una retina perfectamente aplicada y el paciente no ve. Ese es un punto. Entonces, usar menos cantidad es un buen recurso, y mezclarlo con silicón es un excelente recurso, pero también hicieron una buenísima pregunta. Si lo dejan demasiado tiempo, algunas fórmulas del silicón con algunas fórmulas de perfluoro se intercambian y terminan generando como un tercer elemento viscoso, que es un dolor de cabeza, porque es una burbuja muy pesada con mucha viscosidad y que en ocasiones cuesta, a veces no se puede sacar realmente, por más que haya buenas bombas. Así que es un buen recurso, hay que usarlo con cuidado y hay que usarlo por un tiempo corto. Esas serían mis recomendaciones, pero sí, sí, es algo para usar. Gracias, doctor. Y como para acotar encima de eso, la literatura describe uso prolongado por encima de 3 semanas y pues digamos que a partir de ahí es cuando uno sobre todo empieza a considerar estas opciones. Pero muchas gracias por las observaciones, doctor Sarabia. Bien. ¿El doctor Arias tenía un comentario? Bueno, no. El comentario mío era acerca del caso anterior, que simplemente, especialmente para los fellows, 3 recomendaciones especiales en pacientes con esos PBR. El primero, y que es muy importante y siempre se lo recalcamos a los fellows, es que un caso de esos no tiene gran diferencia en el pronóstico visual si lo opero ya cuando llegó a la consulta mañana o en una semana. Entonces es muy importante que ese paciente se programe para un día en el cual es el único paciente o máximo 2 cirugías, para que tengas el tiempo, la tranquilidad de hacer todo lo que hay que hacer de la manera correcta, despacio, sin afán, y así podemos tener el mejor resultado. Yo creo que más que utilizar técnicas de tinciones, luces, todo eso ayuda, pero lo más importante es la planeación del tiempo para tener la tranquilidad. Lo segundo es tratar de evitar al máximo el sangrado. Entonces,
El sanatorio en un paciente con PBR generalmente es una catástrofe porque así pegue la retina, muchas veces esos pacientes van a ser requieran nuevas cirugías. Y básicamente, pues, cuando se necesita siempre, así usted piense hacer una retinectomía, la recomendación para los fellows es siempre colocar un cerclaje, aunque haya controversia y hayan autores y profesores que digan que si usted va a hacer una retinectomía no tiene sentido poner el cerclaje, pero es muy importante en la fase de entrenamiento colocar el cerclaje para tener más habilidad haciéndolo, y en segundo lugar facilita de todas maneras la cirugía. Esas son mis recomendaciones. Bien, gracias doctor. Bien, doctor Ocampo. Hola, sí, básicamente quería complementar la discusión o la recomendación más bien de Juan David, y es que el perfluoro es una herramienta bastante útil, sobre todo cuando uno está en una cirugía que se engalleta. Uno tiene unas sorpresas a veces quirúrgicas que dicen, Dios mío, ¿para qué me metí a esto? El mensaje es no desesperarse. Si el ojo sangra y uno está seguro que no es una herida perforante, si estamos hablando de un caso de trauma, porque hay otras cirugías donde empieza a sangrar el ojo, y uno no tiene planos ni nada para ver, no duden en poner perfluoro, respiran tranquilos, dejan el ojo, dejan que se enfríe y se meten después a hacerlo con calma. Iba a hacer una pregunta, pero ya le hizo Denise, si es la diferencia entre tener silicona o no. Yo, al igual que Mario, llevo bastantes años utilizando perfluoro en el ojo y en esas cirugías de desespero que uno no sabe qué más hacer, y realmente hemos tenido resultados muy buenos. Y como Mario lo comenta, tengo un caso bastante interesante, mamá de médica amiga, y eso de pronto es el factor de riesgo, que le fue muy bien con el perfluoro anatómicamente, pero la visión efectivamente no mejoró. Y son esos casos de lotería que uno no sabe si al paciente le va a tocar eso o no, pero no duden en utilizar esa herramienta cuando estén en un caso que no saben más qué hacer. Pongan el perfluoro, respiren tranquilos y expliquen al paciente que lo meten en un segundo tiempo. Era eso, gracias. Perfecto, gracias doctor. Bueno, y antes de dar paso al siguiente caso, ¿el doctor Rosendi tiene algún comentario? Hola. No, la verdad que primero te felicito, Eduardo, porque los casos, tanto el que manejaste vos como el que mostró Willy también, son dificilísimos los dos. Un poco pensando en lo que decía el doctor Arias recién, yo cuando hablo del tiempo, es que antes de que aparezca la PBR, obviamente, o sea, uno sabe que mientras más tiempo espera con el desplegamiento retina, más chance hay de que aparezca la proliferación mitorretinal. Cuando el paciente ya viene todo así, coincido con el doctor Arias que lo ideal es planificarlo tranquilo para una cirugía de 2-3 horas. Está bien la aclaración que él hace. O sea, cuando uno habla del tiempo, del caso anterior que mostró Willy, es no dejar que pase eso. A veces viene así porque vino el paciente tarde y XXX, bueno, no importa. Pero con respecto a tu caso, Eduardo, yo sinceramente nunca dejé perfluoro a propósito en estos ojos. No lo hago, no me termina de convencer mucho la idea, a pesar de que conozco que hay casos presentados, conozco a Mario que mostró ya años antes casos parecidos. Habitualmente yo, te soy sincero, no lo hago. Pero puntualmente con tu tema me gustó mucho. Vamos a hacer temas conceptuales, ¿no? Que creo que es lo importante. El concepto de cómo manejaste esto, creo que estuvo muy bien cómo empezaste a limpiar con la paracentesis cuando uno no ve nada. Es muy difícil esa cirugía y hay mucho riesgo de hacer lesiones. Por eso, cuando el ojo no ve nada, la ecografía previa nos va a ayudar a decir dónde puede haber un desplegamiento de retina o dónde está la retina más móvil, y uno en esos cuadrantes tiene que ir con mucho más cuidado. Arrancaste perfecto con el mantenedor de cámara, limpiando el lipema y haciendo la primera foco de visión de esa forma, ¿no? Sin entrar por atrás. Creo que es la forma como hay que encarar estos casos. Después no entiendo bien qué te pasaba, cuál era el motivo que no paraba de sangrar. ¿Qué era lo que estaba...? Esa parte no la entendí. Digamos que en visualización directa no se veía ninguna otra herida adicional que pudiera ser perforante.
no era claro, digamos, la zona del sangrado específico, tratábamos de aumentar la presión, intercambios con aire, con el perfluoro se paraba y uno podía limpiar, pero a medida que uno retira el perfluoro, pasaban dos cosas. La primera es que el sangrado volvía y en parte se empezaban a formar unos pliegues, lo cual nos hacía pensar que quizá había un desprendimiento quizá cerebrohemorrágico o hemorrágico coroideo, pero empezaba a perder presión. Entonces, en parte... el coroido ya estaba en la ecografía, que había un coroido. Ya eso ya había un chiquito, pero estaba. Pero te sangraba cuando vos... ¿Dónde venía la sangre? Esa es la parte que no entendí bien. Ahí, como vos dijiste, creo que es muy útil cuando uno no sabe dónde viene la sangre o sangra permanentemente y no tiene buena visualización. Coincido con lo que están diciendo, que no hay que seguir la cirugía, uno empieza a lesionar el ojo si sigo operando sin ver. Yo lo que hago en esos casos que me sangre y no sé dónde viene y no me doy cuenta, hago intercambios fluido-aire, o sea, pongo aire, lo dejo un par de minutos, viste que provoca que el vasito que esté sangrando coagule, o sea, pero juego más con eso que con el perfluoro, pero bueno, son opciones, ¿no? Creo que resolviste muy bien el caso. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con la doctora Silvana Bahamón. Silvana es Fellow de la Universidad Javeriana de Cali y nos va a presentar el caso desafiante sobre desgarro gigante, usar cerclaje o no usar cerclaje. Está sin audio, Frank. Buenas noches, yo soy Silvana Bahamón, Fellow de Retina y Vitrio de la Pontificia Universidad Javeriana y hoy vengo a hablarles de cerclaje o no cerclaje en desgarro gigante. Lo primero es evaluar si se trata de un desgarro gigante o una diálisis retinal. La diferencia radica en que la diálisis es a nivel de la ora serrata, mientras que el desgarro va a tener una zona de retina anterior y esto es importante ya que el vitrio va a estar adherido a esa porción anterior como se ve en la imagen. El desgarro gigante se define como aquellos que comprometen 90 grados o 3 zonas horarias o más y generalmente ocurren en el cuadrante superotemporal. Para comenzar, es importante saber que estos desgarros suelen estar asociados a desprendimiento del vitrio posterior y en estos casos el vitrio está adherido a la parte anterior del desprendimiento, pero la porción posterior sigue estando libre. Es importante además tener en cuenta que aumenta la posibilidad de vitrioretinopatías proliferativas porque se liberan más células del EPR por el gran tamaño del desgarro y esto complica el manejo de la patología. Los desprendimientos por desgarros gigantes comprometen el 1.5 de todos los desprendimientos regmatógenos. De acuerdo a un estudio británico de epidemiología de desprendimientos de retina, la incidencia de estos es de 0.094 a 0.114 por cada 100.000 personas al año. Del 65 al 91% de los casos son hombres en una edad promedio de 42 años. 54% de los casos son idiopáticos, 25% de los casos son postraumáticos, 25% de los pacientes tienen miopías altas, 14% se han descrito secundarios a condiciones sistémicas como Marfan, Ehlers-Danlos o Wagner. Generalmente se dan desgarros gigantes en el otro ojo después de la presentación inicial hasta en el 6% de los casos según un estudio hecho por Freeman y colaboradores. En otro estudio se demostró que hasta el 16.1 presentó un desprendimiento de retina en el otro ojo y que de estos el 3.2% fueron por desgarros gigantes. Skepens y colaboradores clasificaron los desgarros gigantes según su etiología en 3 grupos: idiopáticos, traumáticos y alrededor del margen posterior de una corrioretinopatía degenerativa, y estos son predominantemente en hombres con miopías altas. Luego Scott y colaboradores lo clasificaron según su ubicación y patofisiología: ecuatoriales, localizados en el Ecuador, lo más común; ecuatoriales con extensión posterior, que son de mal pronóstico, pues conducen a un flap posterior móvil y de difícil manejo; y los horarios, que son ubicados en la hora serrata, que es el menos común de todos los tipos. Finalmente, podemos encontrar otras clasificaciones que se dividen por extensión y localización. Al clasificarlos por extensión, se habla en grados o en zonas horarias, ya sea de 90 a 360 grados y de 3 zonas horarias hasta 11 zonas horarias. Por localización, ya sea superior, temporal, nasal o inferior o combinados. Como vemos aquí, un ejemplo donde se debe identificar muy bien su ubicación en un mapa retinal antes para hacer un buen plan quirúrgico.
Entonces, en presencia de un desgarro gigante, ¿cuál es nuestro abordaje? Lo primero es hacer siempre lensectomía. Puede ser por vía anterior, por facoemulsificación, o por vía posterior, por vía pars plana. Y siempre consideramos hacer cerclaje. Esto porque permite una buena visualización y la banda para sostener la base del vitrio y contrarrestar el acortamiento axial debido a las membranas fibrosas secundarias a la contracción de la base del vitrio y el PBR secundario. Se empieza por hacer una retinopexia con banda, se inicia con una peritomía 360 grados, se reparan los 4 músculos y se pasa la banda para luego fijarla en 4 cuadrantes. Luego se continúa con una vitrectomía posterior con buen pelamiento de la base del vitrio bajo indentación, se realiza expansión retinal con perfluorocarbono y finalmente, dependiendo de las características del desgarro, se hace un intercambio perfluorocarbono-aire-silicón o perfluorocarbono-silicón. Empezamos por una buena vitrectomía, se limpia el desgarro llevándolo hasta la hora serrata y liberando las adherencias anteriores del vitrio. Se aplica perfluorocarbono manteniendo una burbuja grande única, se reaplica la retina y se intenta estirar los bordes del desgarro. El nivel debe ser debajo de la infusión y en el borde posterior del desgarro. Se completa la liberación de la base del vitrio bajo indentación y visualización directa y se trata de liberar las adherencias a los bordes del desgarro. Viendo la retina reaplicada, se hace buen láser rodeando el desgarro hasta la hora serrata y en 360 grados. Este procedimiento es importante hacerlo bajo perfluorocarbono, ya que permite una adhesión primaria en estos casos, que antes era del 58% y ahora hay descrito hasta un 94% de los casos. Una vez se ha removido todo el líquido y se ve la retina aplicada bajo perfluorocarbono, se inicia el intercambio. Debe ser lento y con una cánula especial de silicona que permita hacer intercambio de perfluorocarbono-silicón de manera que se evite el deslizamiento de la retina. Finalmente se ajusta la banda y se verifica que la retina continúe en su lugar sin desplazamiento posterior. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? La extensión del desgarro posterior, desplazamiento de la retina durante el intercambio perfluorocarbono-aire, este se evita haciendo un intercambio directo entre perfluoro y aceite de silicón, pliegues en el ecuador o redesprendimiento de retina con PBR por tracción residual y reproliferación en los límites del desgarro o desprendimientos lejanos no identificados. Esto es más común en los ojos con desprendimientos antiguos asociados a hemorragia vítrea, desgarros gigantes de retina que se extienden por más de 180 grados y preexistencia de PBR. La ectopia macular por desplazamiento, la persistencia de bordes enrollados por cronicidad o PBR con pliegues recalcitrantes y remanentes de perfluorocarbono en el espacio subretinal. Ya para concluir, estas técnicas modernas en la práctica de la vitrectomía, como las cánulas, la iluminación de chandelier, el perfluorocarbono y las microincisiones, han aumentado el pronóstico en los casos de desprendimiento de retina, especialmente secundarios a desgarros gigantes. El éxito anatómico final se ha reportado hasta en el 98.4% de los pacientes en algunos estudios, y es importante examinar el otro ojo por alto riesgo de presentar desgarros y desprendimientos de retina. El propósito de hacer una cirugía tan compleja con cerclaje es evitar tener que realizar reintervenciones por redesprendimiento, ya que la banda circular contrarresta cualquier tracción residual o progresiva de la base del vitrio que induzca fuerzas de tracción tangenciales. En casos de PBR inferior muy severo, se puede considerar dejar de Densirón 68 como tamponador y este se puede dejar hasta 4 meses. Gracias. Excelente, muy bien. Bueno, la doctora Silvana se excusa porque está en este momento en cirugía, pero podemos dar paso a la discusión, comentarios del doctor Sarabia o el doctor Rosendi. Bueno, la verdad que también son casos a veces traicioneros. Históricamente siempre, en la era pre-vitrectomía, siempre se usó un explante. Hoy algunos lo cuestionan. Yo no puedo decir que tengo una regla. Hay pacientes que yo digo, bueno, esto va a explante sí o sí, y hay otros que si sé que está muy libre los bordes y me siento seguro, probablemente pueda dejarlo con un tamponaje y no poner el explante. Una cuestión que para mí es muy importante, porque he tenido una experiencia, es que a veces los desgarros que antes se extienden en los extremos, o sea que uno termina de resolver todo lo que está roto en ese momento y después se lleva la sorpresa de que el desgarro continúa aún después de la cirugía,
Eso, una vez me tocó compartir un paciente con el doctor Malbrán y me dijo, siempre hace esto, y lo que hizo fue hacerle un punto de crío en cada punta en los vértices del desgarro. Me pareció brillante, desde esa vez lo adopté. No sé, son casos que en realidad con la vitrectomía han cambiado. Para mí que la técnica en esto está en pleno desarrollo. Hoy también los sistemas de visualización amplia nos dejan trabajar de otro modo. No sé, Cookie, vos siempre usás explante, ¿qué es lo que haces? Está bien lo que decís, Mario. No, y cuando empezó a operar esto le ponía explante a todo. Los últimos que operé hace años que la verdad que no le pongo explante, salvo que vea que vienen ya con algo de PBR inferior. Bueno, ahí le puedo poner la banda, y le puedo poner una banda 360 habitualmente, pero no es algo que voy decidido a hacer sí o sí. O sea, yo entiendo que también los chicos están en una etapa formativa, entonces manejan lineamientos de los lugares, ¿no? Lo que sí no hago seguro, yo trato de mantener el cristalino siempre. No le hago la faco y explante de entrada sí o sí. El explante es discutible, como dice Mario, uno lo puede tantear en el momento, pero creo que uno tiene que tratar, si uno puede, de conservar el cristalino. Igual me gustó mucho la clase. ¿Cómo fue la doctora que estaba dando la clase? Silvana. Silvana. Me gustó un par de cosas que dijo muy buenas. Que siempre hay que revisarle el otro ojo a estos pacientes, porque no es raro que sea obviamente un miope alto, que sea un Marfan, y que venga ya desprendimiento, que ya ojos bastante mucho más complejos de lo que uno habitualmente tiene, y en el otro ojo tenga algún desgarro, tenga un desgarro asintomático. O sea, revisen siempre en estos pacientes el otro ojo. Yo ahí, Cookie, si me das un minuto, una anécdota. Un chico de 17 años con un desgarro gigante, lo estoy operando y hablando con el fellow, le digo, un chico que había venido de lejos, yo no lo había visto antes, pero sí venía, pero lo habían visto hacía una semana y le habían controlado los dos ojos. Le digo, siempre controlar los dos ojos, ya que lo tenemos anestesiado, vamos a ver el otro ojo. Había hecho, o sea, en esa semana había hecho el desprendimiento en el otro ojo, terminamos operándole los dos ojos sin haberlo planeado. Perdón, pero para reforzar tu afirmación. Claro, sí, en esto siempre revisen cuando hay despintorretina, más en estos casos, revísenlo más seguido, como dice Mario. Pero lo que mostró Silvana, que me gustó mucho, creo que la gran complicación de esto es el desplazamiento de la retina cuando uno hace intercambio perfluoro y lo pasa a aire, y el aire entra con mucha presión, o el desgarro es muy grande, tiene más de 3 horas, a veces son desgarros enormes, y la retina se desliza. Una forma de evitar esa complicación es algo que ella mostró muy bien y que no lo muestra nadie, y muy poca gente lo hace, es el intercambio directo de perfluoro aceite, que es el caso. Este es el único caso que tendría que ser como una rutina, creo yo, para evitar la complicación de los pliegues o el desplazamiento. Así que te felicito por eso, Silvana. No sé si estás conectada. Sí, señor. Acá. Contame cómo haces ese intercambio directo perfluoro aceite. Pues ahí al final del video mostraba una cánula que se utiliza, que tiene la posibilidad de ir haciendo la aspiración de perfluoro, y pues siempre tiene que haber un ayudante al lado que esté teniendo el silicón, de manera que pueda ir ingresando el silicón y se vaya aspirando el perfluoro, vigilando también siempre que pues no haya el desplazamiento del desgarro. Y otra cosa que decían antes que no alcancé a responderles es la parte de la lensectomía. Nosotros digamos que tenemos eso ya aquí como parte de nuestro protocolo, porque la visualización es
muy buena si hacemos lensectomía. Entonces no se nos pasan desgarros, es la idea de que hagamos una buena indentación y que veamos bien la periferia para que pues no exista la posibilidad de redesprendimiento, y por eso nos vamos, digamos, por una cirugía tan compleja. Esa es la idea. Yo lo que le puedo agregar son algunos tips que yo hago en estos casos, que un poco Mario ahí decía, Mario tiró su experiencia con Malbrán. Yo en estos casos lo que hago es, le agrando el cuerno, lo hago más, extiendo donde termina el desgarro gigante, bueno, le como la retina, le hago un cuerno mucho más, que no termine así, o sea, que termine más, o sea, que se note menos, digámoslo, que se deslice más suave. O sea, porque el problema de las recidivas viene por ahí, viene por donde los bordes, los vértices del desgarro, como decía bien Mario. Ahí sí lo como un poquito y lo hago los cuernos como con una pendiente más suave. Perfecto. Nada más. Vamos a darle la palabra al doctor Abdala. Gracias, Denis. Estoy muy de acuerdo con lo que está comentando el doctor Ezequiel, creo, de Argentina. Yo también hago lo mismo, Doc. Yo le hago, yo lo llamo, le hago los cuernos en 45 grados. Y eso es un tip excelente para evitar el redesprendimiento, porque le quito la tracción a esa retina justo en la base del vítreo. Ese es un punto para mí, es obligado en todo desgarro gigante y en toda retinectomía que hacemos. ¿No? Cuernos a 45 grados y nunca 90 para evitar tracción y redesprendimiento. Referente al cerclaje, que es el tema, eso es la controversia de toda la vida, ¿no? Llevamos 20 años hablando de eso, y si me refiero a mi escuela Conde de la Valenciana en México, me acuerdo de las discusiones de David Lozano, no cerclaje, y Federico Graue, cerclaje, ¿no? La verdad, yo hago cerclaje, yo también estoy de acuerdo con la escuela de Alberto, yo pongo cerclaje, soy de la escuela de esponjas, pongo una esponja suave, dividida a la mitad. Pero también tenemos que diferenciar desgarros gigantes. No es lo mismo un desgarro gigante de 3 días que un desgarro gigante de 1 mes. Si hay PBR, obligado el cerclaje. Y no es lo mismo un desgarro gigante de 90 grados que un desgarro gigante de 180 grados. No es lo mismo un desgarro gigante de 180 grados inferior o vertical o superior. Ojo, los desgarros gigantes superiores en 180 grados, para mí, esas son la pesadilla más grande que hay, porque tienden a deslizarse a pesar de todas las cosas que tú hagas. Ahí es donde yo creo que ese intercambio silicón-perfluoro directamente tiene ventaja, el cual yo no hago. Yo hago intercambio aire y luego silicón. Pero en desgarros gigantes creo que sería de más utilidad el intercambio que propone la doctora Bamón, porque siempre tendemos a que se nos deslice la retina. Y otro punto que quiero recomendar, como estamos en conferencias de fellows, es que a nosotros nos ha cambiado la cirugía, la tecnología. O sea, hacer un desgarro gigante hoy día como lo hacemos, yo utilizo el lente de EVOS hace más de 25 años, es completamente diferente a hacerlo con lentes tipo Landers como hacíamos hace mucho tiempo. Y otra cosa es que en estos pacientes, la chandelier que usamos, lo que manejamos el Constellation, nos da una visualización, nos permite trabajar la periferia extrema de una manera impresionante, porque hay que hacer un corte de toda la retina remanente que queda en el desgarro gigante para evitar proliferaciones, neovascularizaciones, ¿no?, que se pueden presentar en estos pacientes. Entonces, la tecnología de hoy día nos permite tener resultados en desgarros gigantes encima del 90% que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, esos son los puntos que quería comentar, Denis. Gracias. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar al último caso. Vamos a hablar entonces de desprendimiento de retina traumático. Lo va a presentar el doctor Daniel Pérez, que es fellow de retina de la Universidad del Valle. Bien, Daniel, puedes compartir pantalla.
Buenas noches. El día de hoy nos corresponde la charla de desprendimiento de retina traumático. El desprendimiento de retina traumático puede ser consecuencia de cualquiera de los traumas que podamos tener en nuestro ojo. Puede ser desde un trauma ocular cerrado, un trauma ocular abierto, un trauma penetrante o perforante, o inclusive como secuela de cualquiera de estos posteriormente. Tenemos en cuenta que las causas del desprendimiento traumático pueden ser varias, dependiendo pues, de las lesiones que pueda tener o cómo se ve afectado el ojo. Puede ser una presión-contrapresión, que fisiológicamente por compresión, descompresión o rebote o oxidación puede generarnos un desprendimiento de la retina periférica en una carpa. Podemos tener tracción vítrea. Esta puede ser por el daño, la tracción y todo el componente que hay sobre la base del vítreo, de las áreas de anclaje, de las áreas de anclaje de retina fuertes, y esto nos puede generar el desprendimiento. Puede haber otras causas como laceración directa, principalmente en cuerpos extraños o cualquier artefacto que ingrese y haga una ruptura directamente. Daños o lesiones sobre lesiones predisponentes que tengamos, un tipo latizo, cualquier otra lesión predisponente que tengamos en la periferia, o posteriormente una tracción cicatrizal por el PBR, la fibrosis o todo el componente que nos va a hacer tracción sobre cualquier parte de la retina. Teniendo en cuenta esto, pues todo trauma ocular va a ser susceptible de un desprendimiento de retina, y es por eso que cualquier otra cirugía que vayamos a hacer, sea para catarata o para cualquier otro procedimiento quirúrgico que vamos a hacer en este paciente traumatizado, tenemos que ir previendo que puede ser un desprendimiento de retina que tengamos ahí si no hemos hecho una ecografía o si la ecografía es dudosa. Por esto vamos a mostrar unos casos en los cuales justamente tuvimos algunos desprendimientos de retina. Este es el caso de un paciente con un trauma contuso. Lo encontramos con un ifema. Llega a la consulta porque se había golpeado con un pulpo elástico, de los que utilizan en las motos para mantener los cascos o para guardarlos. Llegó con una agudeza visual de PL, un ifema y una hemorragia vitral moderada. Hicimos la proyección para hacer una lavado de cámara anterior y una vitrectomía posterior. Hicimos el lavado. Al realizar el lavado, observamos que también cuenta con una luxación de cristalino, motivo por el cual pasamos a realizar en primera instancia la extracción del cristalino. En este caso, no lo hicimos por vía posterior. Terminamos de quitar restos corticales y pasamos a hacer la vitrectomía. Después de hacer la limpieza adecuada de la base del vítreo, que es muy importante en este tipo de procedimientos, y pues hacer una vitrectomía completa, evidenciamos una lesión en la cual veíamos toda una área de contusión retiniana con un leve levantamiento de la retina. Por lo cual a realizar endoláser. Cabe aclarar que en el momento de la ecografía no encontramos ningún desprendimiento previo a la cirugía. Terminamos haciendo pues el retiro del líquido subretiniano y dejando lo más plana posible de nuestra retina. Realizamos intercambio con aire C3F8. Y esta es una paciente que, pese a estar en este momento en afaquia, tenemos un pronóstico visual, una agudeza visual potencial de 20/40 en la última valoración de optometría. Estamos pendientes de colocarle el lente secundario a este paciente. Nuestro siguiente paciente es un paciente que llegamos con un trauma ocular abierto. En ese caso pensábamos que era un cuerpo extraño ocular. Posteriormente nos dimos cuenta que era perforante. Llegó con un trauma al estar picando piedras sin protección. Estaba con una agudeza visual bastante buena, 20/40 al momento de la cirugía. Hicimos nuestro plan de hacer una sutura de la esclera debido a que tenía la agujera de entrada nasal inferior y se veía una salida de vítreo. Después de hacer la cierre de la esclera y hacer la extracción de cristalino, pues pasamos a hacer la vitrectomía.
después de hacer una muy buena limpieza y retirar muy bien la base del vitrio, evidenciamos que tiene una lesión del agujero de entrada con un desprendimiento de retira. Hacemos una muy buena limpieza y bloqueamos con endoláser lo mejor que podamos esta lesión. Pero también habíamos evidenciado una porción importante de sangre muy adherida a la retina nasal al disco. Pensábamos que allí podría estar el cuerpo extraño, por lo cual empezamos a hacer la limpieza con mucha prudencia. Pero después de proceder a hacer una muy buena limpieza, no encontramos el cuerpo extraño. Nos dimos cuenta que este era el agujero de salida con un desprendimiento y una ruptura importante. Sin embargo, continuamos haciendo una muy buena limpieza, haciendo una muy buena coagulación. Evidenciamos que había un cierre hermético de la lesión, por lo cual procedimos a hacer un endoláser de toda esta lesión. Allí evidenciamos que no teníamos salida ni nos continuaba el sangrado, por lo cual bloqueamos la lesión y procedimos a hacer intercambio fluido-aire y posterior a C3-CP8, evidenciando que no se nos desprendía mal la retina y teníamos un buen tono ocular para poder dejarlo cerrado. Este paciente lo tuvimos la semana pasada, por lo cual pues todavía no tenemos la evidencia de cuánto nos va a quedar al final nuestra huesa visual. Sin embargo, pues la evolución ha sido muy buena en los postoperatorios. En conclusión, para nosotros estas pacientes con desprendimientos traumáticos siempre es un manejo agresivo y rápido, hacer una muy buena vitrectomía. En el caso de nosotros, cuando podemos hacer extracción de cristalino, si no, pues con pieza de mano lo hacemos casi siempre para poder hacer una muy buena limpieza de la base vítrea. Toda cirugía que tenga un paciente con trauma debe ser planeada con un posible desprendimiento de retina. Siempre debemos pensar que es obviamente la consecuencia más común que podemos tener en el polo posterior con esos pacientes. Y pues realizar la mejor limpieza posible para evitar una fibrosis y un PDR posterior. Muchas gracias. Muy bien, Daniel, gracias. Súper, muy interesante porque uno tiene la idea de que al sospechar el trauma perforante, pues ir sospechando un agujero posterior grande, pues pensando que fuera de una piedra, aunque bueno, tenía cuerpo extraño intraocular, ¿no? Siempre teme uno con la vitrectomía abrir el agujero posterior y que haya infiltración de la órbita, pero pues recuerdo también que esto me lo enseñó el doctor Ocampo, que es tu profesor, es que uno realmente sí debe entrar rápido y puede entrar rápido, pero pues teniendo la precaución de siempre mantener presiones muy bajitas y tener mucho cuidado, pues como lo hicieron ustedes al retirar el coágulo que está tapando el agujero posterior para no abrir la herida posterior, pues, pero no por eso retrasar el tratamiento, porque estos pacientes con trauma y con tanto sangrado terminan con unos PVRs terribles, que es lo que estamos hablando inicialmente, que queremos evitar. Muy interesante. Doctor Sarabia. Yo, en principio, celebro algo que bueno, no mencionó, pero que en realidad lo mostró durante todo el tiempo, y que es una discusión que nosotros teníamos hace muchos años, que era el tema de la oportunidad de la cirugía. Eso, viste, Cookie, ya no se discute más. Hugo, me parece muy bueno que en tu centro ya no sea un tema de discusión. Todavía hasta no hace mucho podían encontrar cirujanos que decían, bueno, para estos casos hay que esperar 15 días o 2 semanas o no sé qué. Una cosa que realmente ha cambiado y que realmente en la medida en que se pueda hay que actuar lo más pronto posible, porque dilatar el inicio de la cirugía nos puede hacer que nos encontremos con ya una fibrosis avanzada, con casos irrecuperables. Así que la verdad que celebro eso como más importante. Un caso difícil,
bien, muy bien operado, muy bien. Me encantó, porque aparte veo que son manos jóvenes, pero se manejan como si fueran expertos. Y una pregunta, doctor. ¿En traumas contusos como el primer trauma, hubieran operado también? ¿O pues con una ecografía que dice que la retina está adherida, pero con esta hemorragia, qué piensan de entrar a operar o observar ese tipo de pacientes? Bueno, justo recientemente tuve un caso parecido y no, yo en eso soy agresivo. O sea, si hay hemorragia adentro, lo primero que tengo que pensar es que está rota la retina. Cualquier otra suposición, eso es negar una posibilidad cierta de algo de un riesgo que es inminente. Y que esté la retina aplicada en el primer tiempo post-trauma, no es ninguna garantía, porque para cuando vos haces un seguimiento con ecografía y empezás a distinguir que, sí, se desprendió la retina, ahí ya es tarde. Ya cuando entrás ya tenés una serie de procesos que son difíciles de resolver, o por lo menos que complican el pronóstico del paciente. Definitivamente hay que hacer un second look. Ahí lo veo a Hugo que está levantando la mano, así que quiero escuchar a ver qué dice. Perdón. No, dale, Ezequiel, por favor. Hola, Hugo, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. No, acotar lo que dijo Mario, sí, coincido. La pregunta está perfecta. De Denis, la verdad que la pregunta está buenísima. Hay un trabajo que presentó nuestros amigos de México, Raúl creo que lo hizo, justamente sobre este tema. Y él ahí demostraba que trauma con hemovitro es vitrectomía enseguida. ¿Viste? Está publicado, es un muy buen trabajo. Aprovecho, Hugo, ya que estás, te quiero hacer una pregunta puntual. Yo te digo lo que yo hago, no sé si me imagino que es lo mismo. Cuando sospecho que hay un cuerpo extraocular, le pido una tomografía. O sea, no entro al quirófano sin la tomografía. ¿Qué pensás de eso? Bueno, mira, nosotros en principio sí buscamos el apoyo de imágenes con tomografía, pero muchas veces el ambiente universitario no nos permite, por lo menos en el hospital donde estamos, tener la oportunidad antes de cirugía. Y lo que yo discutía con los residentes y los fellows es, igual uno va a tener que entrar a cirugía, cerrar el ojo y a explorar todo el ojo. Entonces, uno debería encontrar el cuerpo extraño en algún momento. ¿Para qué sirve tener las imágenes? Llámese escanografía o radiografía, que a veces es útil también en algunos casos, porque uno ya va a la fija y busca dónde está el cuerpo extraño. Hoy, por ejemplo, operamos un paciente con una ecografía muy linda porque tenía una imagen larga en el vítreo y era una pestaña muy grande que tenía el paciente con una endoftalmitis postraumática. Entonces, uno sabe a ciencia cierta, si tiene una imagen que le muestra algo, que tiene que ir a buscarla. Pero tampoco puede uno amarrarse a la necesidad de la imagen. Si por alguna circunstancia no existe la posibilidad de la imagen, igual hay que entrar. Yo no esperaría a que tengamos un resultado de imagenología para entrar. Es lo que nosotros hacemos acá. Bien. Sí, de acuerdo. Quisiera comentar algo y es un poquito de recuento histórico que posiblemente los fellows que están acá lo conocen, y es por qué razón nosotros decidimos en algún momento entrar rápido a hacer cirugías cuando hay hemovitro en trauma. Es una pregunta que se respondió a partir de la época de previtrectomía, cuando todos los pacientes con traumas penetrantes terminaban físico y se preguntaban por qué razón pasaba eso. Y fue cuando Ryan y Claire hicieron un experimento clásico, que fue coger estos monitos, les hacían incisiones bien determinadas de, según recuerdo, eran 13 milímetros. Algunos les limpiaban con tijeritas y con vanas y otros les dejaban sangre a propósito. Y se dieron cuenta que los monos que tenían las heridas con sangre terminaban traccionando la retina rápidamente. Años después, creo que fue 6 años después, Ryan repitió eso en conejos con alguien que nosotros conocemos, que era fellow de ese momento, que es Oscar Vergara. Oscar Vergara participó en el segundo artículo cuando hicieron el experimento con los ojos de conejo, pero además les adicionaron sulfato ferroso a diferentes cantidades.
Entonces, replicaron el concepto que ya era claro, que la sangre era un factor de tracción que afectaba el pronóstico gravemente, pero además se dieron cuenta que dependiendo la cantidad de sangre, era directamente proporcional al daño. Desde ese momento, nosotros entendemos claramente que cuando hay un trauma con sangre, hay que entrar lo más rápido posible porque el pronóstico es tiempo dependiente. Esa es la razón y lo que Mario decía. Hay que entrar rápido. Yo creo también, Mario, que la discusión entre los tiempos cada vez se acorta más y la gente se inclina a operar rápido, por fortuna. Una cosa que quiero agregar, Hugo, yo creo que estos casos de trauma contuso severo o ojos abiertos, tiene que ver o un cirujano que maneje muy bien al segmento anterior y segmento posterior, o una combinación de los dos cirujanos, porque es muy común que terminen pasando las dos cosas, o sea, como mostraron que está desonulado, o que hay que suturar el iris, o que hay que hacer una faco con anillo, con tensión, con suturado, hacer la vitre después, o sea, tiene que ser muy buen cirujano que maneje los dos segmentos, o un equipo que estén los dos juntos, ¿no? Exacto, y voy a hacer aquí una propaganda a propósito, y me lo disculpan, pero Daniel es el primer fellow que tenemos nosotros de trauma oftálmico. Y ese concepto de trauma oftálmico nació en una reunión que hicimos en enero con APOTS, con la gente de trauma de Asia Pacífico, donde ellos decían, el concepto de trauma ocular que Ferenc fue, y es el padre del trauma moderno ocular, institucionalizó. Ellos dicen, hay que enseñarle a los que van a hacer trauma a manejar órbita, y ese es el concepto de trauma oftálmico. Ese concepto lo cogimos nosotros, lo adoptamos, y Daniel en este momento lleva 3 o 4 cirugías de órbita ya con el grupo de maxilofacial. Y eso me pone a mí muy contento porque realmente estamos formando a alguien, como vos decís, Ezequiel, va a salir integralmente formado para resolver eso. Y creo que ahí le tenemos que apuntar. Eso es fabuloso, está buenísimo eso. Muy buena idea, sí. Excelente. Bueno, voy a saltarme un momento a darle la palabra al doctor León, que nos había pedido la palabra y no le dimos paso. Mil gracias, Denise. Quiero felicitarlos por todo este programa que han realizado a Coref Joven, a los participantes, los retinólogos de Argentina y a los fellows. Yo quiero hacer simplemente una pequeña anotación, y es en la presentación anterior en la que estaban hablando sobre el desgarro gigante. Yo pienso que en la parte de la insectomía que están hablando, en los momentos actuales, yo soy de la escuela en que cuando tengo que hacer la lensectomía, yo hago esfaco más lente intraocular desde un inicio, y eso es la discusión que me gusta, se me hace muy interesante, porque a mí no me gusta dejar pacientes áfacos. Además que un faco bien hecho permite hacer una limpieza muy buena del vítreo periférico, y además vamos a favorecer, evitar complicaciones, porque al inyectar el aceite de circón no lo vamos a tener en cámara anterior, no tenemos que hacer iridectomía periférica inferior. Entonces, por eso quería yo hacer esa pequeña anotación. Yo en todo caso de que tengo desgarro gigante y tengo que hacer la insectomía, hago faco más lente intraocular. Gracias. Excelente, doctor. Sí, de acuerdo. Aquí somos más de la escuela de la faquia, pero pues sí entiendo. Además, le ahorra una segunda cirugía al paciente, pues. Pero lo que sí es claro es que no ponemos el cristalino por encima de la retina, pues. O sea, finalmente el cristalino se puede reemplazar, pero no por respetar el cristalino va uno a dejar de tratar correctamente la retina, independientemente. Es que yo anoto, es que sigue tratando uno la retina bien, no es que la trate mal. No, de acuerdo. Eso ya hago esa anotación. Cuando no lo quitamos, ahí a veces sí yo pienso que ahí sí estoy un poquito en desacuerdo con los doctores invitados, porque sí, tal vez es por la experiencia, ¿no? Pero no puedo pelar también la base del vitrio si no quito el cristalino en algunos casos, como esos desgarros gigantes complejos, pero tal vez es más cuestión de experiencia, ¿no? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, hay una pregunta en el chat y es el doctor Camilo Tobón pregunta ¿en qué momento consideran bucle en trauma ocular? De pronto Daniel o el doctor Campo tienen experiencia en trauma. ¿Qué piensan de la retinopexia con banda en trauma? Pues mira, nosotros somos muy de la idea que creo que tenía Mario o Ezequiel y que compartía Carlitos en Barranquilla, y es ¿cuál es el origen del desprendimiento de retina en trauma?
o una hemorragia severa, es la tracción que hace el vítreo hemorrágico sobre la retina. Entonces, si yo con estas técnicas modernas soy capaz de entrar y pelar muy bien la base del vítreo, estaría bajando muchísimo el riesgo de un desprendimiento de retina por estas tracciones, por PBR, por ejemplo. Lo que nosotros hacemos con más frecuencia, más que poner bandas, es hacer correotenectomía profiláctica en casos de daño muy grandes de la retina, porque eso sí ha demostrado que si cuando hacemos estas correoretinectomías logramos limpiar toda esta zona, la posibilidad de proliferación es muy baja y aún, lo sabemos por experiencia, cuando hemos puesto bandas en casos de PBR severo, la banda no funciona. Entonces hay otro factor más fuerte que la misma indentación que la banda que lleva la tracción y es este PBR que tracciona desde adentro hacia la cavidad vítrea y eso es lo que tenemos que solucionar. Yo sí creo que haciendo una limpieza prolija del vítreo, de la base del vítreo, eso se baja muchísimo. Yo creo que hace mucho rato no pongo una banda profiláctica en trauma. Ok, doctor, yo quería opinar una cosa. Yo me formé en México pues con el doctor Dalma y digamos pues obviamente él también le gusta mucho pues el tema del trauma y él pues le gustaba recomendarnos intentar poner la banda en la primera cirugía si era posible, empezando porque después de la primera cirugía si la conjuntiva estaba mal, si la esclera estaba mal, en una segunda cirugía si uno quería poner la banda iba a ser muy complicado. Y pues obviamente también él recomienda hacer una retinectomía bastante amplia en caso de que esté pues un cuerpo extraño intraocular enclavado o la retina encarcerada. Lo recomendaba hacer por el mismo factor que usted estaba comentando. Pero digamos, él a diferencia sí a veces recomendaba que si se podía arrancar con una banda porque después uno se arrepentía de no ponerla. Gracias. Eso es cierto, Carlos. Y esa es una discusión que Pepe y yo siempre tenemos en los cursos de trauma y de retina. Pero Carlos dice algo muy importante, el mensaje es para todos. Uno debe operar con la convicción de lo que está haciendo está bien hecho. No es una mala conducta poner banda, no es una mala conducta ponerla. Y uno va aprendiendo en el camino de su experiencia qué es lo mejor que le ofrece al paciente. Entonces, uno tiene que coger lo mejor de cada cual que va viendo y uno va formando su propia técnica quirúrgica. Entonces el consejo es, hagan lo que ustedes sientan que están haciendo bien y es válido totalmente eso. Muy bien, doctor Abdala. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hey Carlitos, ¿cómo vas? ¿Te están saliendo canitas en la barba? Hermano, es que ya aguantarse tanto pelea en Cali, lo por uno viejo, hermano. Oye Hugo, trauma ocular que es que te escucho a ti y digo, Dios mío, o sea, estamos repitiendo todo lo que hemos hecho durante tantos años, ¿no? O sea, colocarse claje, no colocarse claje. Lo que comentó el doctor ahorita, tal vez hay un momento para colocarse el cerclaje, ¿no? Yo creo que un cerclaje en trauma es como una prevención, ¿no? Podríamos colocarlo porque no sabemos qué va a pasar con el paciente. Retinectomías o corioretinectomías, como tú comentabas, yo pienso que debemos hacerla en todo caso que tengamos tracción retiniana con traumas perforantes. Y no hay que tener miedo a hacerlas, porque los resultados son maravillosos. Saren-Kun nos enseñó a nosotros a hacer retinectomías como tú te has comentado y los resultados son buenos. Hemorragias en vitrio con trauma, no hay que pensarlo, hay que entrar a cirugía, porque ya sabemos lo que va a producir un vitrio, hemorragia, ADR, trauma, es la combinación excelente para hacer PBR. Y ahí sí tenemos un tiempo, tenemos que actuar rápido. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo en ese aspecto. Yo sí me soy de la idea de colocar un cerclaje en la primera cirugía de cabo de trauma, porque en trauma no sabemos qué vamos a encontrar, Huguito. Podemos encontrar lo que es una cajita de Pandora. Y un cerclaje nos va a ayudar a muchas cosas futuras. Esa es mi opinión. Listo. Muchísimas gracias por todas las opiniones, por la participación de todos los expositores, nuestros invitados y todo el público que siempre nos acompaña.
Esperamos poder contar con su asistencia en las próximas sesiones y seguir con esta iniciativa, que es gracias también al apoyo de todos ustedes. Los invitamos a la próxima sesión. El 19 de agosto se van a presentar casos clínicos por parte de fellows internacionales. Ojalá puedan asistir. Muchísimas gracias.